Buenas noches, los invito a quedarse en el programa de hoy. Creo que va a ser muy atractivo, vamos a tener acá, pensando obviamente en las elecciones internas que se vienen irremediablemente en la provincia de Santa Fe, faltan 41 días. Vamos a tener al precandidato a gobernador del Partido Justicialista, Soy Federal, Juan Carlos Mercier. Va a estar con nosotros el candidato a concejal del Partido Socialista por el sector de Rubén Giustiniani, Miguel Zamarini. Va a estar el precandidato a intendente, también por el Partido Justicialista, en este caso respondiendo al sector de Omar Perotti, el doctor José Luis Imhoff. Y va a estar con nosotros también el diputado nacional, expresidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, para hablar de cómo está la Argentina en materia económica, porque se dice que estamos viviendo en el mejor de los mundos. Vamos a tratar de que Prat-Gay nos explique algo más de cuál es la verdadera realidad en la Argentina. Les decía que estamos a 41 días, la campaña entra en un tramo decisorio. Los candidatos van a ingresar ahora también en una etapa donde los desafíos son múltiples. Por un lado, para quienes son menos conocidos, tratar de llegar a la mayor cantidad de electores posible, tratando de encontrar una propuesta que seduzca a los santafesinos. Pensaba hace un rato que el tema de la boleta única va a jugar muy directamente y muy en forma inédita lo que venía sucediendo con los candidatos a diputado provincial, a senador, a concejal. ¿Por qué? Porque uno en campaña tiende a poner el foco en los postulantes a gobernador y a intendente, en este caso de la ciudad de Rosario, y aparece, a diferencia de otros años, que cada uno de los postulantes a concejal, a diputado provincial y a senador, va a valer por lo que es, va a valer per se. No como antes, que cuando estaba la boleta sábana, la atracción hacía muy extraño el corte de boleta. El porcentaje, cuanto más, ha sido del 20%. Esta vez, el corte de boleta, podríamos decir, es obligatorio, porque a usted, y al elector, a mí, nos van a entregar 5 boletas, una para cada cargo. Entonces tendremos que marcar con nuestra lapicera, tildar los nombres de un candidato a gobernador, de un candidato a intendente, de un candidato a diputado provincial, de un candidato a senador provincial y de un candidato a concejal. Fíjense ustedes cómo cambia el sistema y cómo ahora es necesario para los candidatos tener antecedentes, tener pergaminos que los pongan en la consideración de la gente, además, por supuesto, de la ventaja que significa ser conocidos. Por eso queremos con nuestro programa, con En Profundidad, que ustedes conozcan la mayor cantidad de las propuestas que tienen, siempre digo, de los postulantes que tienen más chances. A nosotros nos gustaría invitar a todos, pero por una cuestión de tiempo, eso es imposible, porque las elecciones, las primarias, están ahí nomás a la vuelta de la esquina. La semana política en la provincia de Santa Fe no ha tenido grandes modificaciones, ustedes lo saben. Continúa la lucha interna muy fuerte en el Partido Socialista en lo que refiere a sus candidatos a gobernador, a Rubén Giustiniani y a Antonio Bonfatti. Necesita Mónica Fein, que es la candidata a intendenta del socialismo, que esa interna que van a jugar los socialistas a nivel Santa Fe no baje hacia Rosario, que todos los sectores olviden las rencillas y que en Rosario puedan blindar su candidatura. Va a tener una parada muy difícil con el radical Jorge Boazo.
Y en el peronismo, la buena noticia viene de los resultados eleccionarios en las distintas provincias. Ha ganado por paliza, diría yo, Urtubey en Salta, un candidato referenciado en el justicialismo, no tanto en el kirchnerismo, pero bien puede el gobierno nacional tomar ese triunfo como propio, que se suma a lo que sucedió en Catamarca y a la muy buena elección que tuvieron en Chubut. La pregunta es, ¿la nacionalización de la campaña finalmente se hará ver en la provincia de Santa Fe? Hay quienes dicen, no, de ninguna manera, lo nacional no va a tener absolutamente nada que ver. Yo creo que va a haber un porcentaje importante de gente que va a tener en cuenta esa referencia, por el kirchnerismo o contra el kirchnerismo. Pero bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con los candidatos. Tras el corte, con nosotros, Juan Carlos Merciero. Contador Merciero, bienvenido al programa. ¿Cómo andamos, Mauricio? Bien, ¿cómo anda la campaña? Pregunto, ¿es usted el único candidato no kirchnerista que ofrece el justicialismo? Sin duda, lo dijo la propia presidenta cuando invita a los actos últimos. En un caso me ponen abajo, a los demás los ponen arriba, y en otro caso directamente no me invitan, y el propio Rossi ha dicho, bueno, hay distintas variaciones con un mismo objetivo, que es la Casa Rosada. El comité tiene Casa Rosada como cabeza, digamos así, que baja el apoyo político y económico a los otros candidatos. En el caso de Rossi, comprometido hasta sus últimas consecuencias, diría yo, y graduaciones de acercamiento al gobierno nacional por parte de Bielsa y de Perotti. Y en mi caso, no soy anti, pero no soy kirchnerista, y sí soy federal, y entiendo que esa postura refleja. Escuchaba tu comentario inicial, digo, bueno, vamos a ver qué pasa en una provincia como Santa Fe, que a sus recursos se los han sacado en formas masivas, que hay actividades productivas semi-paralizadas, producto de las políticas nacionales, y que cuando uno recorre el interior ve como frigoríficos que cierran, o metalmecánicas que no le dejan importar determinados insumos y no pueden producir. Es decir, hay políticas nacionales que claramente no le hacen bien a la provincia de Santa Fe. Y cuando los recursos vuelven con la actitud de graciable, no automática, es decir, que hay que ir en algunos casos hasta de rodillas al gobierno nacional para pedir que vuelvan. Y esto es así porque yo lo he visto en la puerta de algunos ministerios golpear tanto a empresarios, ciudadanos de a pie, como funcionarios. Y esta no es la provincia de Santa Fe que nosotros queremos. Ahora, gracias a Dios, lo que yo decía, tenemos que elegir un gobernador, no un delegado, no un gestor. Lo escucho en palabras de otros. Lo dijo Urtubey ayer. Sí, y lo dijo Perotti también ayer. Entonces, me llama la atención porque él en la ruta 168, Camino a Paraná, o en el acto de Sancor Seguros, bueno, estuvo claramente identificados con la política, con sus pancartas, que no lo veo mal. Digo, si somos blancos, y si somos negros, negro. No seamos grises. A mí me llamó la atención, varias cosas me llamaron la atención en el cierre de listas del justicialismo, pero, digamos, fuertemente la interna está en su mayoría referenciada con el kirchnerismo. Rossi, Bielsa, Perotti, un poco más, un poco menos. Digo, y en Santa Fe, donde se sintió muy fuertemente la crisis del campo, donde hubo un voto antikirchnerista muy fuerte en el 2009, digo, tanto han cambiado las cosas en Santa Fe y en el peronismo, y acá saco una línea y le digo, ¿y en el reutemismo? No, lo que ha cambiado es la cotización de la soja a escala mundial. Y entonces la subida de los commodities a precios inéditos hace que con retenciones, aún así, haya un sector importante que todavía,
mantiene un margen de rentabilidad importante. Los que más la sufren son las pymes, son las pequeñas industrias, donde ya el costo, sobre todo el sector industrial de pequeñas y medianas empresas, donde bueno, te lo va a explicar Prat Gai, es decir, donde los costos industriales medidos en dólares cada vez sacan más afuera del mercado a las pymes. Eso hace a su vez que aumente el trabajo negro, porque los empresarios empiezan a buscar competitividad, negreando el trabajo de nuestros asalariados. Y eso hace que muchos asalariados no tengan un trabajo digno, decente, que les permita llevar a su casa no solamente el ingreso, el sueldo, sino la cobertura social, la formación de un hogar, la protección a la educación. Entonces, desde ese punto de vista, hay un proceso de acumulación inflacionario que va desplazándose de los más chicos a los más grandes. En algún momento esas políticas favorecen a los más grandes y perjudican a los más chicos, o sea, el pobre cada vez más pobre, el rico cada vez más rico, y solamente la actitud graciable del Estado repartiendo subsidios y prebendas termina emparejando, en algunos casos, cuando tenés oportunidad de llegar a quien distribuye esas prebendas. Y creo que ese no es el modelo de crecimiento que Santa Fe, por su historia, por su tradición, que es el esfuerzo, que es lo que los gringos vinieron a poner, que es el hombro, para que esta tierra sea tan fecunda y haya producido lo que en tantos años produjo, gente de trabajo, empresarios ingeniosos que se dieron a la transformación no solamente de la materia prima, sino que generaron sus propias maquinarias. Esa gente está reclamando otro tipo de política en el marco de una inseguridad manifiesta, tanto por parte del gobierno nacional como del gobierno provincial. El gobierno provincial se asocia con políticas que desde el punto de vista ideológico no le crean un marco de seguridad para su esfuerzo, pero que además le agrega la política del impuestazo, la política de la burocratización del Estado provincial, la duplicación de los ministerios, la triplicación de los cargos políticos, y esto nos conduce a una falta de infraestructura adecuada y a un aumento del gasto improductivo y a una caja que cada día se está poniendo más flaca y las promesas en obra son cada vez más promesas. Obey decidió no competir. Reutemann no solamente decidió no competir, sino que públicamente no le ha dado respaldo a nadie. ¿Quiere decir que algo se terminó en la política santafesina? Mirá, yo lo digo con todo respeto a quienes ahora pretendían colgarse de los pantalones de Reutemann o de las polleras de la mujer. Porque cuando hace unos años atrás los que hoy somos senadores competimos, a los que éramos reutemannistas, nos reunió a todos Reutemann y nos dijo: muchachos, llegó la hora de que ustedes peleen por su propia imagen. Y yo peleé con ni una foto porque le tengo el respeto de siempre. Por lo tanto, ser senador de la capital, cuando perdimos la provincia, cuando perdimos la ciudad de Santa Fe, cuando perdimos la de Santo Tomé y las otras dos ciudades del departamento de la capital, vos decías el voto está cortado. En ese momento 7.000 peronistas cortaron mi voto y no me lo pusieron. Y 15.000 le cortaron a los demás, o sea que hubo 22.000 votos cortados en el departamento de la capital, con lo cual yo gané por 8.000 votos. En ese momento ya estaba claro que Reutemann no quería participar de las internas. El proceso de las internas a él no le resulta cómodo ponerse al lado de un compañero justicialista y en contra de otro, y ahora lo repitió, o sea que los que no lo quisieron escuchar, yo lo escuché. Por eso estoy llevando adelante junto con mi amigo Baltuzzi, con el amigo Galíndez, con los compañeros que integran la 0303, la lista Soy Federal, una lucha sin ningún apoyo ni de la nación ni de la provincia, y con la abstención de Reutemann, que la sabíamos todo, era para que el que triunfara, si así lo desea, él lo va a apoyar. Vos me decías de Obey, no sé. Porque leía declaraciones suyas en la capital que la bolilla negra no era tan negra. Claro, a ver, Jorge, yo hasta el último día a Mario Lacaba, estuvimos hablando con él, con Meahuó, con Forcón y con todo. Y el amigo Obey estaba en Punta del Este para el cierre de lista.
Yo le dije, mira, si es el que mejor mide, que encabece la lista y vamos todos atrás. Me dijeron, no, no va a participar porque tiene bolilla negra. Digo, mira, hay que rechazar la bolilla negra, claro, hay que repudiarla. 2 veces gobernador de Santa Fe, ¿cómo? La rosada a Santa Fe, a un gobernador, yo la rechazo. Más resulta que al pocos días vemos que vuelcan ellos su apoyo y explícitamente Obey apoya a Perotti. Yo digo, bueno, Perotti apoya a Cristina, la bolilla negra se hizo gris, con todo respeto, porque yo no entiendo cómo, si a vos te repudian y vos apoyás a un candidato que apoya a quien te repudia, algo no me queda claro. Estamos dialogando con el senador provincial, precandidato a gobernador, Juan Carlos Mercier. Seguimos tras el corte. ¿Qué dicen, Mercier, los santafesinos del gobierno provincial? ¿Cuáles son las prioridades, cree usted, que tiene la sociedad de escucharlas en campaña, no? Yo recorriendo la provincia me llevo algunas sorpresas fenomenales. El otro día estaba en Tostado y quien va a ser mi candidato a senador tiene 40 y pico años allí, desarrollista él como yo en su origen. Me decía, mirá, dice, acá lo único que va a transformar esto es la canalización del Bermejo. Cuando me dijo la canalización del Bermejo me acordé, Sarmiento creo que fue el primero que habló. Hubo la corporación del Bermejo, y dice, ¿sabes por qué? Me dice, porque no basta con el asistencialismo, me dice. Cuando yo me inicié acá, y hablo de salud, en el departamento 9 de julio, dice, en Villa Minetti había 3 sanatorios privados y un hospital público. Los 3 privados cerraron. Me dice, en el público no hay un partero. Hoy, me dijo, una chica parturienta se tiene que venir a Tostado para que la atendamos. Cuando te vas a General Obligado, donde sufrieron la intensa sequía, mi candidato a senador, que también hace movimiento de tierra, trabaja con los agricultores, tiene unos dedos de trabajar la tierra. Cuando me pongo a hablar, me dice, ¿vos sabés que por la sequía que podríamos haber hecho, dice, alguna zanja al estilo arrocero y llevarle agua a los animales? Cuando se moría el último animal, hubo productores que se suicidaron. Es decir, hay una Argentina oculta y una Santa Fe oculta. O vas a Rafaela el otro día, y en el Coprovi, una mutual creada con fondos del Estado provincial en la primera gestión del Lole, y bueno, vos te pones a charlar con esa gente y ve que hoy hay barrios de Villa Miseria como en la medida de los que hay en Rosario, en la medida de los que hay en Santa Fe. Entonces hay una exclusión que no es que se está achicando, se está agrandando. Y me parece que el Estado provincial no ha entendido cuál es la magnitud, es decir, el gobierno actual. Estas 365 localidades que tiene Santa Fe tienen un fenómeno de distorsión muy grande como lo tiene el país. Es decir, Rosario, Santa Fe y 2 o 3 ciudades, vos podés apuntarla como ciudades a donde vos podés descentralizar funciones, servicios, pero hay infinidad de localidades a donde hay que ir a llevarle el apoyo, la infraestructura, la educación, la salud, para que tengan la posibilidad de, además, de transformar la materia prima que ellos producen. Es decir, que ese producto sea a su vez transformado con mano de obra local, que hagamos de ella una, digamos, refundación de cada pueblo para que no estén con la visera puesta en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela como único destino de esa juventud. La juventud tiene un problema también con la enseñanza media muy grave, Mauricio. Los muchachos no salen capacitados a lo que el mundo del trabajo hoy le exige. Por eso son carne de cañón después en el trabajo negro. Hay una mediocridad en la enseñanza media que, con todo respeto a los docentes y a las responsabilidades que ellos tienen, tiene que haber una exigencia mayor, tiene que haber una formación con habilidades y con tecnicaturas más fuertes. Es decir, no es posible que nuestros chicos, vos vas a un cajero, tenés una cuenta, suponete, de 33 pesos, le das 100, le agregás 3 pesos para que él te devuelva 70 y se queda con la billeta en la mano no sabiendo qué hacer porque mentalmente no sabe hacer la operación matemática de sumar y restar.
Y esto como tantos otros lugares. Ahora, sí, vas a la enseñanza superior y tenemos muy buenos profesionales en abundancia. Lo que quiero decirte es que eso es la excepción, no todos pueden llegar a la enseñanza universitaria, lo que tenemos que tener un mayor fortalecimiento, y nuestras empresas, que las tenemos que seguir apoyando con las exenciones, con las políticas de promoción de la producción del valor agregado, tienen que asumir un compromiso de que no puede haber más trabajo en negro en esta provincia como método de competitividad de las mismas, ¿no? Usted fue ministro de Hacienda de Reutemann, Baltucci, que es su candidato a vicegobernador, fue ministro de Gobierno, y cuando uno invita aquí a funcionarios del sí, gobierno actual, permanentemente trazan una línea divisoria, hablan de los nuevos tiempos, de los cambios, y se refieren muy negativamente a esa etapa, más allá de lo que cada uno opine sobre esta cuestión política. ¿Usted cómo observa la marcha de la economía santafesina hoy por hoy? Yo por eso te digo, quiero ver junto a Baltucci una cultura del amor y no del rencor, una cultura de la reconciliación, y de no quiero ver más gente crispada. Este país se ha crispado, está todo el mundo en la calle cortando la calle, hay poca gente con vocación de conciliar con el otro un encuentro para la solución de los problemas. Mi problema pasa a ser tu problema, yo te corto la calle y si no te gusta, punto. Entonces, ese clima es el que tampoco permite hacer laboriosa la tarea social. Las inversiones, que son las que verdaderamente transforman a un país y a una región, son las estratégicas. Está todo el mundo en el cortoplacismo. Todo el mundo hace soja porque son 6 meses. Vaca no hacemos más, vamos a ver si hacemos lechones, gallinas y si podemos pollitos bebé. Es decir, el cortoplacismo se asocia con la alta rentabilidad por si las dudas, por si hay devaluación. Entonces, no hay un proceso que tranquilice los espíritus y tampoco una institucionalización y una inserción de la Argentina y de Santa Fe en el mundo que nos traiga las inversiones de riesgo, pero con tasas más razonables, con una creación de fuentes de empleo más digno. Y yo estoy viendo con preocupación que eso no es la visión ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial, en donde los presidentes comunales y los intendentes son rehenes de la chequera. Entonces ya ni siquiera son representativos de los reclamos de sus regiones. Hoy legisladores, si yo fuera gobernador y a mí un legislador me vota en contra de los intereses de Santa Fe, yo al otro día salgo a pedirle la renuncia. Yo gobernador, más allá que legítimamente él se puede quedar a dormir en la banca, pero esos que se quedan a dormir en la banca, cambiando intereses personales por los intereses de los santafesinos, yo no lo toleraría ni un segundo. A ver, el voto, porque saco cuentas, Reutemann le gana a Giustiniani por 14.000 votos, ¿verdad? Sí. El voto que usted reciba en la interna, automáticamente se debe sumar a quien sea, si no es usted, ¿no? Sí. El candidato electo del justicialismo, ¿o cree que un porcentaje se puede ir hacia Del Cel? Yo voy a respetar, evidentemente Del Cel a mí me puede quitar voto, o yo le puedo quitar voto a Del Cel. Porque pero digo en la general. No, pero digo, claro, porque somos los dos santafesinos, porque tenemos un ambiente en común, más allá de que Del Cel creo que me puede enseñar a hacer reír la gente y yo le puedo enseñar a gobernar. Pero esa es otra historia, yo no sé cómo lo va a ver la gente. Él es amigo del amigo y yo soy amigo del amigo. Y por ahí alguien ve con sonrisa que alguien lo haga reír y no que alguien preocupado por gobernar la provincia y por lo que puede venir de una economía en riesgo como la que tiene Argentina y Santa Fe, le interese tener un gobernador que tenga experiencia, que tenga responsabilidad. A lo mejor a él le gusta la novedad. Eso lo vamos a saber cuando se ponga el voto en la urna. Yo de cualquier manera te digo, mi sensación es que hoy la gente está buscando esas dos cuestiones que te decía anteriormente: la calma, la tranquilidad, la no crispación y la solución de sus problemas. Basta de los dirigentes que resuelven sus
problemas y no los de la gente. Me parece que hay una diferencia cualitativa importante. En esto hay que dar experiencias de vida. Yo la di cuando me tocó acompañarlo a Reutemann y acá hay algún ministro de él también, como los hubo en su momento, que sacrificamos todos para tener, con lo que el Lola decía en aquel momento, comida y remedio, que no falte, porque en verdad la crisis se nos llevaba puesto a todos. Entonces, hacer prioridades en la escasez también exige hacer prioridad en la abundancia. Acá ha habido 4 años de abundancia que no se han sabido aprovechar para la infraestructura. Es lo único que han gastado en sueldo, en parranda, en festejo, en chistes, qué sé yo cuántas cosas, en festivales. Ahora, cuando vos le pedís, ¿dónde están los acueductos? ¿Dónde está la infraestructura mejorada? Fíjate que van a reformar el Código Fiscal, esto es un tema técnico, hace 4 años. Que el que habla junto con los colegios de abogados, con los consejos profesionales, redactamos el nuevo código. Ahora, cuando se están por ir, llaman a esa misma gente con una, digamos, hasta con desprecio por todo lo que hicimos en algún momento. Es decir, esto no sirve. La gente quiere continuidad, quiere que si hay algo bueno lo aprovechemos y lo sumemos, no que dejemos de lado aquellas cosas que se hicieron bien y que corrijan las que hicimos mal. Hoy por hoy no sabemos qué es lo que quisieron hacer con el gobierno en estos 3 años y medio. Le agradezco mucho que haya venido y lo espero para una charla debate. Han comprometido ya su presencia Bielsa, Perotti. Estimamos que Rossi no va a tener inconvenientes. Bueno, 2 lunes antes del cierre. ¿Le con parece todo bien? gusto, Mauricio. Lo espero. Gracias. Tras el corte, con nosotros Alfonso Pratgay. Diputado Alfonso Pratgay, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hablaba yo en la introducción de que hay como un clima, digamos, social, político, a la luz de también las últimas elecciones que se han dado en las provincias, de que la economía está fantástica. ¿Esa es su visión? No, yo creo que hay un fuerte crecimiento de la actividad, pero la economía no es solamente vender y no es solamente consumir, ¿no? La economía es prever un horizonte de tiempo en el que uno pueda proyectarse, la economía es invertir, la economía es crear empleos y la economía es tener estabilidad de precios también, ¿no? Y ninguna de esas 3 cosas están funcionando hoy. Sí, se gasta mucho, ese gasto está especialmente estimulado por el gobierno, por la política fiscal, pero también por la política monetaria, y se termina en un esquema que termina concentrando la riqueza, ¿no? Porque a pesar de que el crecimiento es fuerte, tenemos el mismo nivel de pobreza que hace 3 años atrás, casi el mismo nivel de empleo y la misma distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque la inflación termina quitándole a los que menos tienen lo que hubieran percibido si la economía crecía sin inflación. Y entonces usted dice que esta percepción que hay de parte de la sociedad alimentada por los medios oficialistas no es real, que se puede terminar, que lo que viene puede ser peor. No, yo creo que es parcial y es transitoria. Es parcial porque no toda la salud de la economía depende de si el 20% más rico de la población consume o no consume, ¿no? Y es transitoria porque ninguna economía se desarrolla teniendo como estrategia básica consumir, ¿no? Y para que se entienda bien, hoy, ¿cuál es la decisión que tiene cualquier persona que tiene un poco de ahorros? No hablemos todavía de los que ven cómo su poder adquisitivo se va quemando con la inflación. Si lo deposita en el banco, tiene una tasa de interés del 10% en un año. Y en ese año seguramente que lo que estoy por consumir, esta copa, su computadora, lo que fuera, va a subir mucho más que el 10%, quizás el 25% o el 30%. Entonces, ese esquema de variables fomenta un consumo, pero un consumo casi diría yo por desesperación, no por diseño, ¿no? ¿Le cuesta a la oposición encontrar un rumbo, convertirse en alternativa? Porque tal vez la mayoría de la sociedad, como tantas otras veces, vota con el bolsillo o piensa con el bolsillo. Y todavía no votó la sociedad, lo que tenemos son encuestas nomás, así que no vamos a echarle la culpa a la sociedad de algo que todavía no le hemos preguntado a la sociedad, ¿no? Lo que ha pasado hasta ahora, las 3 elecciones provinciales de lo que va del año, de Catamarca, Chubut y Salta, son realidades muy locales
en las que los supuestos candidatos del kirchnerismo no tuvieron los votos que tuvo Cristina en el 2007. O sea que si hubiera que tomar lo que se viene votando hasta ahora, en todo caso la gente no está apoyando a Cristina como la apoyaba 4 años atrás, ¿no? La dificultad para unirse de la oposición es una dificultad natural de que son cosas muy diferentes, son partidos muy diferentes, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que queden de lado las diferencias y trabajar en las coincidencias. Es difícil hacer ese trabajo si mientras tanto cada partido está resolviendo su propia interna, ¿no? Lo tenemos acá en Santa Fe, incluso dentro del Frente Progresista, lo que le pasa al socialismo. Lo tenemos a nivel nacional con la Unión Cívica Radical, con el peronismo federal. La realidad es que el único partido a nivel nacional que hoy está ordenado con una fórmula única, con una plataforma, con propuestas de gobierno y con ministros eventuales de un gobierno de coalición, es la coalición cívica, digamos, ¿no? Pero todo lo otro es muy difícil, y es difícil porque es lo que votó la gente, ¿no? La gente en el 2009 votó por un equilibrio de fuerzas muy particular, en el que de un lado está el oficialismo y del otro lado hay distintos bloques opositores, y lo que nos pide la gente es que dialoguemos. Ese diálogo a veces es más sencillo, a veces no es tan sencillo. ¿Usted cree que se puede llevar a la práctica lo que puntualmente ha logrado la oposición o buena parte de la oposición en el comunicado en defensa de las instituciones ante el bloqueo de Clarín? ¿Cree que eso se puede llevar a una salida electoral? No, me parece que son dos cosas diferentes. Creo que una cosa es un acuerdo mínimo de políticas de Estado, o si se quiere incluso de cosas que seguro no queremos hacer, ¿no? Como mentir con las estadísticas, perseguir a los jueces, perseguir a los que miden la inflación de un modo que no le gusta al gobierno, clausurar los medios, usar los fondos del Estado para hacer propaganda para un gobierno. O sea, podemos ponernos de acuerdo en las cosas que como gobierno ninguno de nosotros haría. Ahora, un frente electoral es diferente, ¿no? Un frente electoral requiere de un vínculo y una coherencia en los programas y en las conductas que es mucho más complejo que firmar una carta, ¿no? Porque lo que está en juego acá no es ganar una elección, sino gobernar. Y me parece que el tiempo que nos tenemos que tomar en los próximos meses es asegurarnos la mejor coalición de gobierno posible y no meramente la mejor fórmula que gana una elección pero después pierde el gobierno. Usted viene a Rosario a apoyar a Carlos Comi, que es candidato a vicegobernador, y a Pablo Hapkin, que es candidato a senador provincial. Pregunto, este acuerdo que logra Coalición Cívica con el radicalismo en Santa Fe, ¿es absolutamente descartable en el plano nacional o queda un margen de tiempo? No, para nada, para nada. Es más, yo lo veo como una evidencia muy concreta de que cuando hay vocación del colectivo por encima de los intereses individuales, cuando hay diálogo, Pablo y Carlos están hace tiempo dentro del Frente Progresista y conocen muy bien a sus interlocutores de otros partidos, cuando hay una vocación de mirar el largo plazo y no cómo me va en la próxima lista, eso funciona, ¿no? Y yo creo que en este caso es al revés. Nosotros a nivel nacional debiéramos aprender de lo que ha logrado el Frente Progresista y de cómo ha planteado sus candidaturas para la interna, y poder replicar eso en otros distritos y eventualmente a nivel nacional, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con la candidatura de Carlos Comi a la vicegobernación. Estamos muy bien representados por Pablo. Esto es el esquema que tendríamos que tratar de replicar en otros lugares, ¿no? Yo creo que lo vamos a poder hacer, pero bueno, requiere un esfuerzo y requiere de paciencia también, ¿no? La gente nos dice júntense, júntense. Lo que no podemos darle a la gente de vuelta es la mala experiencia de un acuerdo electoral que deja de existir el mismo día que se ganan las elecciones. A priori aparece como una hoguera de vanidades la oposición. Lo digo respecto a esto. Carrió, candidato a presidenta. Alfonsín, candidato a presidenta. Pino Solanas, candidato a presidenta. Hermes Wiener podría ser candidato a presidenta. Se ven demasiados caciques ahí. Yo creo que eso no es un problema, en tanto y en cuanto el calendario electoral fuera otro, digamos. El problema de la excesiva oferta electoral, si se quiere, es que no hay demasiado tiempo para ir, digamos, descartando candidatos
y proponiendo el candidato que después va a ir a una general, ¿no? En cualquier país de la región, para no compararnos con Europa o Estados Unidos, los esquemas electorales definen los candidatos un año antes de las elecciones. Acá el problema es que los candidatos se tienen que dar a conocer al mismo tiempo que están compitiendo la interna y la general, ¿no? Y esto por supuesto que complica mucho las cosas, y este es un calendario electoral que favorece muchísimo al gobierno, no solamente por la mecánica de cómo se van eligiendo los candidatos, sino también por otra cosa que a veces pasa desapercibida en la nueva ley electoral, que es la administración de los recursos y de la propaganda durante las elecciones, ¿no? Esto siempre termina beneficiando al gobierno de turno, que dice que no hace propaganda, pero que usa los medios oficiales para hacerlo. Yo comparto lo que usted dice en el sentido de que sería mejor un poco menos de individualismo y un poco más de generosidad por parte de los dirigentes de la oposición. Yo creo que todavía no está todo dicho, y me parece que en los próximos meses vamos a tener novedades. Usted hace política en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Cuál es el escenario político que advierte va a ocurrir ante la duda de Macri de si va por la reelección, y ante la aparición de encuestas este fin de semana, no en medios oficialistas, que indican que el gobierno nacional, que el kirchnerismo podría tener grandes chances de ganar un escenario tan refractario como históricamente ha sido Capital Federal? Habría que ver a quién le está ganando, a quién le está sacando votos el kirchnerismo en esas encuestas, ¿no? Porque esto tendría que ver también con el rol de Proyecto Sur en Capital, y de cómo se va planteando la elección, ¿no? Si hay un movimiento refractario del macrismo, o si solamente lo que está ocurriendo es que, así como en la campaña del 2009 la desaparición de Ibarra catapultó a Solanas, quizás ahora la caída de Solanas está levantando al oficialismo. En todo caso es temprano. Nosotros tenemos nuestra candidata, que es María Eugenia Estensoro, que está empezando a recorrer la ciudad. No la consideran demasiado en las encuestas, pero estamos acostumbrados en la coalición cívica a que esto suceda. Durante la campaña, a veces, sobre todo las encuestas guiadas, no aparecen nuestros candidatos, pero después en la general terminamos con un resultado mucho mejor al que parecía que íbamos a tener, ¿no? Así que nosotros tenemos la misma tranquilidad que teníamos en el 2009, cuando decían que no íbamos a aparecer, o en el 2007, cuando, no sé si se acuerdan ustedes, cuando la coalición cívica, acompañando a Tellerman, perdió en primera vuelta. Todos los analistas políticos y todas las encuestas decían: Carrió está muerta, y Carrió terminó segunda, prácticamente sin recursos, compitiendo contra el oficialismo y contra el Partido Radical, ¿no? Así que lo de las encuestas es interesante como foto en un momento particular, pero es una instantánea, ¿no? La cosa es mucho más dinámica, la gente va evolucionando. Yo creo que en mis recorridas no veo hoy una preocupación palpable de la gente respecto de las elecciones. La preocupación tiene que ver más con la inseguridad, la inflación, la dificultad de conseguir un empleo, que con los candidatos que vayan a resolver eso. Me parece que es temprano, y cuando la campaña empiece a funcionar, ahí vamos a tener más claridad. Hablaba de la inflación. Atento a su rol de economista, de expresidente del Banco Central, y al nivel de inflación que tiene la Argentina, ¿cuál cree usted debería ser una salida inmediata que tiene que tomar el gobierno? Mire, lo primero es que reconocer el problema. Es muy difícil atacar un problema o pretender resolverlo si lo ignoramos, ¿no? Este gobierno no puede reconocer el problema porque desde el 2007 nos viene mintiendo con que no existe ese problema. Entonces, ¿qué va a hacer este gobierno? Va a decir: bueno, miren, la planilla de cálculo que yo tenía estaba mal diseñada, y entonces no era 10, era 25. No lo puede hacer. O sea, tiene una imposibilidad moral para hacerlo, ¿no? Un eventual gobierno de la oposición tiene el camino bastante allanado en ese sentido. Puede decir: miren, señores, la inflación no es del 10, como dice el INDEC, es más el 25, como dice el IPEC, o quizás cerca del 30, como dicen otros institutos provinciales. Este es un problema, es el principal problema. Fíjese que Dilma Rousseff se preocupa por una inflación del 6. Nosotros nos desentendemos de una inflación del 25, ¿no? Y una vez que está reconocido el problema, se pueden arbitrar los medios para gradualmente ir bajando la inflación. Cuando nosotros estábamos en el Banco Central, yo asumí en diciembre del 2002. Entonces la inflación había sido del 40% en el 2002.
la expectativa para el 2003 era del 35 al 40%. Nosotros tomamos 3 o 4 medidas muy sencillas en las que íbamos comprometiéndonos con metas que podíamos cumplir, y al final del año, en el 2003, la inflación fue del 3,7%, ¿no? Y no enfriamos la economía, no hubo que pagar un costo en términos de actividad económica y demás. El costo se lo paga cuando el que propone o el que promete no es creíble, porque entonces nadie le cree y uno termina ajustando sus expectativas por encima, que es lo que le pasa también, dicho sea de paso, a Moyano. Moyano arregla por 24, pero el resto de los gremios dice no me bajo del 30, 32, 33, ¿no? Y esta es otra de las dinámicas perversas de la inflación. La inflación se beneficia al gobierno porque con la inflación esconde una cantidad de problemas, y se beneficia el sindicalismo al que el gobierno quiere apañar, porque cada 6 meses tiene que salir Moyano con un acuerdo que parece muy bueno, pero que en la práctica no respeta el derecho de los trabajadores, ¿no? Le agradezco mucho que haya venido, Claudio. Gracias a ustedes, buenas noches. Hacemos el corte, con nosotros el doctor José Luis Simov. Está con nosotros el presidente del Consejo, Miguel Zamarini, que además es candidato a primer concejal, va por la reelección. Buenas noches, Zamarini. Buenas noches, un gusto, Mauricio. Bueno, yo decía en el inicio del programa que a lo mejor se concentra el análisis en los candidatos a gobernador e intendente, pero acá se eligen, además de esos cargos, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales. ¿Cómo es hacer campaña, usted que tiene varias encima, con este sistema de boleta única? Primero, que para mí es un gran avance, porque aquí la ciudadanía tiene posibilidad de elegir distintos candidatos en distintas categorías, cuando con la boleta única todos tenían que apuntar a un candidato que arrastraba al resto. Claro. Inclusive quienes estamos dentro de los partidos políticos quedamos subordinados a la voluntad de un elector importante. Creo que ahora es indispensable estar de frente al vecino. Esa es la gran diferencia de otras campañas. Usted dice, referido a mí, usted tiene varias campañas, me dice, pero siempre acompañando, claro, a otros candidatos. Yo imagino en el primer momento, en la campaña con Wiener, intendente en el 95, en la reelección, luego Miguel Lischy, la reelección. Hemos acompañado a Rubén Giustiniani en la gran confrontación con Reutemann, pero esta va a ser la primera vez, claro, que a mí me toca medir con mi candidatura con otros candidatos dentro del Frente Progresista, y a su vez luego en la definitiva con los de otros partidos. ¿Qué requiere? Que estemos frente al ciudadano explicándole que también va a tener que elegir concejales. Claro. Yo creo que va a haber, a priori, por la gran visibilidad que van a tener los candidatos a intendente y a gobernador, que el resto de las categorías van a ser un poco más desconocidos. Entonces es indispensable que nos esforcemos más. Yo estoy en eso. Primero, usted lo recordará, en nuestra precandidatura a intendenta, sí. Luego arreglamos con el intendente actual, Lischy, para que hubiera una sola candidata por el Partido Socialista dentro del Frente Progresista, me refiero a Mónica Fein. Pero ya veníamos en campaña, pero de repente hay que cambiar y decir, bueno, vamos por el Consejo, porque desde ese lugar vamos a apuntalar. Pero todo eso es comenzar otra vez, y en eso estamos. Bien decía usted que, bueno, era el candidato a intendente, el precandidato a intendente del sector de Giustiniani. Se llegó a un acuerdo para no dividir votos en Rosario y apoyar a Mónica Fein. ¿Puede decirse que el socialismo ya garantiza que la interna a nivel provincial, Giustiniani-Bonfatti, no se traslada de ninguna manera a Rosario, que el apoyo es ilimitado? Hay dos cosas. El ciudadano va a resolver, de acuerdo a una ley vigente, quiénes son los candidatos dentro de cada partido para la definitiva. Eso, a mi entender, es un gran avance que un grupo de reconocidos, distinguidos dirigentes de un partido antes resolvía, ¿no? Y lo va a resolver el ciudadano. Eso es un gran avance. Luego es responsabilidad de todos. Nosotros hemos dicho públicamente, lo ha dicho Giustiniani también,
el partido es un espacio donde estamos todos, por lo tanto yo no veo, por una cuestión de candidaturas y no de ideologías o principios que tenemos, nuestras ideas que compartimos, no veo razón para abandonar el partido o no apoyar a quien el ciudadano elija el 22 de mayo. Por lo tanto, yo el escenario que veo el 23 de mayo, que sea cual fuere el ganador resultante de las primarias el 22 de mayo a la categoría de gobernador dentro del Partido Socialista, debemos estar todos juntos indudablemente. Esto lo anticipamos y lo vamos a sostener luego. Porque estuvo acá Mónica Fein hace una semana y dijo, yo tengo el respaldo de todos los sectores, pero mi candidato a gobernador es Bonfatti. Uno que viene acostumbrado a las internas en todos los partidos, a uno le cuesta aceptar que, bueno, pese a que Fein apoya a Bonfatti, el justinianismo le va a dar también su apoyo. De eso no tenga dudas. Sino, en el caso mío, que iba como candidato a intendente, con gran responsabilidad y convicción, porque no era por las dudas. Largamos la campaña con esa idea. Pero si declinamos una candidatura, como lo hicieron otros precandidatos del Partido Socialista, en función de apuntalar una, somos responsables. Tenemos que garantizar que Mónica Fein le gane a Jorge Boazo dentro del Frente Progresista. Estamos trabajando para eso. Digo, el estamos trabajando, por más que uno vaya en la sintonía, como se dice, o en el color concretamente de la boleta, y dentro de cada una de las categorías, yo creo que hay que estar en la calle. Yo no tengo ninguna dificultad, todo lo contrario, de mostrarme públicamente junto a Mónica Fein, junto a Miguel Lischy, caminando las calles o en un acto, porque estamos compartiendo la decisión de que Lischy sea el único candidato por el socialismo senador, Fein sea la candidata a intendenta por los distintos sectores del Partido Socialista. Y estamos apuntalando eso. Por supuesto que yo digo públicamente, para la candidatura a gobernador, la mejor propuesta, y es la que yo respaldo, es la de Giustiniani. No es todo lo mismo, estamos en propuestas distintas. Pero para Rosario ratificamos y estamos trabajando en eso, que Mónica Fein sea intendenta y Lischy sea el senador por el departamento. Puede ser raro, pero como lo va a resolver el ciudadano, por más que uno diga o haga, veo cómo son las cosas, el afiche, el discurso, después lo va a resolver el ciudadano. Si el ciudadano hace una lectura correcta, definirá correctamente como yo creo que va a ser. El hecho de que ustedes se hayan unido en Rosario, dentro del socialismo, que no haya la diferencia que existe a nivel provincial, ¿implica que ustedes advierten que va a ser la elección más difícil desde que ganaron Rosario? Va a ser una elección distinta, porque además de ratificar un nuevo ejercicio de las internas abiertas, estamos diciendo muy fuerte que el ciudadano resuelve. No es una obligación pasar por las urnas el 22 de mayo. Es la gran posibilidad de resolver quién va a ser el candidato definitivo del partido o espacio político que uno quiere. No es menor para el ciudadano. Yo creo que la herramienta la debe aprovechar, fuera de cualquier utilización que se haga de publicidad o lo que fuera. Digo, cantidad de afiches, pasacalles, actos. Me parece que esto de la relación con el ciudadano y en definitiva el que lo va a resolver es un dato muy importante. Por eso digo, va a ser distinta, pero va a ser muy interesante, va a ser muy atractivo, porque el ciudadano va a resolver quiénes son sus candidatos definitivos. Y eso es inapelable, hay que aceptarlo. Y a eso nos exponemos todos los candidatos. Si yo quiero volver al Consejo, luego de haber sido, estoy siendo 6 veces consecutivas presidente del Consejo, yo soy muy consciente de lo que me estoy exponiendo. Si el ciudadano no opta por nuestra lista, la que yo encabezo, bueno, algo habremos hecho mal. Y eso creo que es muy importante que le digamos a la ciudadanía. Vote por nosotros porque hemos hecho las cosas bien, pero en definitiva es la ciudadanía, el gran elector el que lo resuelve. Así como Bonfatti es el rival de Giustiniani en la general, dentro del socialismo está la candidatura de Ciuto, que en la lista de concejales. En la lista de concejales.
Pregunto, a mí me cuesta mucho saber y que me digan qué diferencia a Bonfatti de Giustiniani. A lo mejor si usted me dice en qué se diferencia de Giusto, puedo entenderlo más. Para Rosario. ¿Usted me pregunta lo primero o lo segundo? Las dos cosas. En lo primero creo que Giustiniani es un candidato de fuste porque ha sido un excelente legislador. Ha tenido funciones ejecutivas y hemos delineado este proyecto todos juntos. El hecho de que en 1995 llegáramos en aquel momento con el radicalismo, en una alianza a ley de lemas, a la Intendencia de Rosario y así sucesivamente. Llegamos a la gobernación con Hermes Wiener. Eso es un esfuerzo y una tarea de todo el Frente Progresista. Por lo tanto, los logros son de todos. Y aquí estamos midiendo compañeros de un mismo partido, de larga trayectoria, eso nadie lo puede dudar. Ambos son eficientes, transparentes, digo, honestos, para ser más concreto, nadie lo puede dudar. Pero la propuesta política, el proyecto, a mi entender, es más integral la de Rubén Giustiniani. Y por eso la apoyamos. No es una cuestión de internas, lo va a resolver el ciudadano. La que me distingue de Manuel Ciuto, que es un compañero que conozco de allá por 1975, comenzando el movimiento estudiantil, universitario, él en la agrupación de ingeniería, yo en la de económica. Yo tengo una trayectoria en la función pública que, bueno, que la hago valer. Presidí el bloque socialista, fui secretario de promoción social en el 2001-2003 en el gobierno de Wiener intendente. No es menor esa tarea que nos tocó, que hemos articulado en años bravos. Mucha gente, que fueron años bravos, que hubo que zafar de esa situación. No fue una tarea mía, fue una tarea articulada entre muchos, que llevó adelante Wiener como intendente, yo era su secretario de promoción. Me propuse ir al Consejo Municipal a cambiarlo, a abrirlo a la ciudadanía, que sea más accesible, que esté más al alcance del ciudadano del Consejo. No estoy diciendo que vengan a mi oficina, estoy diciendo a la de cualquier otro concejal. Usted debe garantizar el pluralismo, la democracia interna, que se tenga un crédito frente a la ciudadanía del Consejo. Yo creo que lo hemos logrado. Y con eso, y la propuesta de trabajar por los barrios de la ciudad, yo creo que en los próximos años, si Mónica es intendenta y yo vuelvo a ser concejal en el Consejo, tenemos que finalmente resolver el problema de cloacas, pavimento definitivo, mejorar los espacios públicos e involucrarnos en el tema de seguridad ciudadana. Por todo eso yo voy para que la ciudadanía vuelva a votarme. Hay un tema que hoy por hoy está en el tapete, que tiene que ver con la seguridad, algo que los candidatos a intendentes, después se lo voy a preguntar al doctor Imhoff, están mencionando mucho. ¿Se puede desde Rosario cambiar, radicalmente la sensación, como dicen algunos, una realidad que se vive con la inseguridad? ¿O es algo que le corresponde a la provincia? Coincido que una de las demandas más puntuales a nosotros los concejales, y a mí como presidente del Consejo más aún, porque uno tiene un plus, pero tiene más responsabilidad, es seguridad. Reclaman la escamonda, la cloaca, pero seguridad. Por lo tanto, si a mí me lo reclaman, que soy el presidente del Consejo, yo no puedo trasladar la responsabilidad al Ministerio de Seguridad de la provincia. Me tengo que involucrar. Y de hecho que eso lo hace la municipalidad, desarrollando más políticas sociales de inclusión para los adolescentes, los jóvenes, retornar a la escuela a aquellos que han perdido esa gran oportunidad. Digo, si tenemos escuelas, tenemos agua potable, tenemos espacios recreativos, tenemos centro de salud, ¿por qué no profundizar en políticas sociales para que además con las tareas de la policía, además, esto no es un problema de mayores recursos policiales solamente. Si tenemos la policía en la calle, mejor. Si tenemos una policía metropolitana, como quiere Lichi, mucho mejor. Yo estoy de acuerdo que el municipio tenga potestades y facultades que ha perdido. Para eso sería necesaria la autonomía, para tener policía metropolitana. Sí, por supuesto. O también, si no nos ponemos de acuerdo con todos los partidos políticos de qué manera llegamos a la autonomía, si por la reforma constitucional o por una ley, digo, lo importante es que tengamos la autonomía. Y en ese marco rediscutir los roles del Consejo Municipal. Yo creo que el Consejo, como lo expresa la 2756, que es la ley de municipio y comuna, no va más. Nosotros no podemos manejarnos con normas
solamente. La norma a veces para el ciudadano inalcanzable y para el Ejecutivo inaplicable. Tenemos que actuar como negociación desde la ética, como gestión del conflicto. Y es un cuerpo colegiado en un ámbito de los vecinos, como debe ser el Consejo, creo que es posible. Gracias por haber venido, Samarini, y suerte el 22. Espero tenerla. Muchas gracias. Gracias por Mauricio, venir. muy amable. Tras el corte, con nosotros José Luis Simov, candidato a intendente del justicialismo. Decíamos al principio del programa que hay muy buenos candidatos en Rosario. El doctor Imhoff, que es postulante de intendente, es uno de ellos. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Bueno, ha escuchado todo. ¿Sí? Ha visto todo. Usted es un hombre de una larga militancia en el justicialismo, ¿no? A Sí. veces ha tenido un cargo, ministro de gobierno, sí, sí. pero Militante. preferentemente desde afuera. Sí. ¿Cómo ve esta campaña? Bueno, lo primero que voy a decirle, y esto es algo que estuve hablando con Baltucci, yo soy peronista. A mí preguntarme si estoy a favor o en contra de la presidenta me parece una real estupidez y una trampa, porque si soy peronista voto al peronismo, y siempre voté a los peronistas, algunos con mayor placer, otros con menor placer. Por eso yo pretendo en esto sumar, no pretendo estar yo o la muerte, no, yo pretendo que el justicialismo gana. Soy de aquellos justicialistas que aprendieron a perdonar, que para mí es la dote número uno que debe tener un político. Y hay 3 ejemplos claves en el siglo XX, que fueron Gandhi, después De Gaulle y Konrad Adenauer, y por último Mandela, a quien tengo el honor de conocer. Y desde ese peronismo capaz de perdonar afrentas y todas las cosas, yo soy el peronista que viene a atraer el voto independiente. Quiero el voto independiente. Quiero que el voto independiente o el no peronista enriquezca al peronista, con ideas, con formas de hacer política. Porque, Mauricio, lo que primero que pretendo es yo ser parte de lo que vamos a transformar la política del país y no que la política me cambie a mí. Por eso le digo a mis amigos que si me ven que cambie, que me lo digan. Porque yo jamás me permitiría que esta política llena de fetichismo, de pancartas hollywoodenses, me cambie a mí, sería terrible. No le gusta, ¿no? Esto que No, está no, yo no viendo voy como- a perder. Como campaña política. No, le- ¿cómo me va a gustar? Esto nace mal, porque la democracia griega está basada en el espíritu del agón, el agonismo, es decir, los enfrentamientos. De los enfrentamientos se supone que surge el mejor. Pero el enfrentamiento, para que sea válido como elemento decisivo, tiene que tener 3 cosas fundamentales. Primero, igualdad de posibilidades. Acá no las hay. Acá, desgraciadamente, y no quiero hablar mal de nadie, estamos compitiendo. Gente que tiene cargos políticos y los que mi cargo es ser médico y trabajar. Yo no puedo entender que lo que ha pasado con este gobernador, que se ha pasado de campañas políticas, sea el gobernador de una provincia que necesita de un gobierno que esté pensando en gobernar, no en ser reelecto. No lo puedo creer. Que haya candidatos que no han renunciado a sus cargos porque para eso fueron nombrados. No fueron nombrados por 3 años, fueron nombrados por 4 años. Me parece que es innoble eso. El país no merece eso. Igualdad de posibilidades, el respeto irrestricto de las reglas. Quiere decir que estemos todos, y sobre todo los que nos exponemos, seamos representantes de las reglas del país. Y la igualdad de posibilidades que hablaba antes, ha creado, los que hicieron esta ley han estado pensando no sé en qué. Pues ningún hombre de competición va a aceptar competir en desigualdad de posibilidades. Por ejemplo, los recursos que pegan en las paredes, pero caramba, ¿está el país para gastar en engrudo y en papeles pintados lo que se está gastando? Eso es una inmoralidad que el pueblo le va a hacer pagar a los que la hacen.
No podemos seguir diciendo los políticos hacen cosas y el pueblo lo sigue aguantando. Y tercero, creo que el hombre que va a una competición debe obtener el éxito a través del esfuerzo. Y el esfuerzo en la política es el esfuerzo de lo que hizo toda la vida. Doctor, respecto a lo que... Porque con usted no puedo desentenderme del IMOF profesional, que es eso, del Sigo médico siéndolo, no lo voy a cardiólogo. dejar Claro, nunca. usted recibe todos los días, a toda hora, un montón Todo. de gente. Y escucha hablar de que las prioridades son estas, las prioridades son otras. ¿Qué le falta a Rosario? Primero, Rosario está montada en una desigualdad como pocas veces hubo. Pocas veces existió un polo que se ha desarrollado tanto y otro que se ha infradesarrollado. Y eso atenta directamente contra el hombre. El hombre que se desarrolló, el que evolucionó, fue el hombre que eligió el lugar para vivir. Y el lugar para el vivir era el lugar que en ese momento satisfacía las necesidades básicas de la vida del hombre. Por ejemplo, el agua cerca, por ejemplo, el terreno adecuado, por ejemplo, la vivienda, que muchas veces fueron cuevas. El ser humano, el hombre de 150.000 años atrás, que se quedó en el bosque, quedó como mono. Nosotros tenemos a mucha gente en condiciones que son peores que las del mono. Entonces, eso hay que cambiarlo y no puede haberse extendido un gobierno 20 años sin haber solucionado. Hoy, un expresidente del Consejo dice lo que no hicieron y que lo van a hacer. ¿Pero cómo? ¿El país puede tolerar eso? ¿Es serio eso? ¿Es la política que el país merece? Yo vengo a eso, a decirles, señores, con claridad, esto se puede, esto no se puede. Yo fui parte de un gobierno en la miseria, donde lo que teníamos que darle es el medicamento y la medicación. Eso fue en el 90. En el 92. Y eso se debe hacer, porque nosotros necesitamos, Mauricio, imperiosamente, volver a gobernar con equidad. La equidad es la ecuación que resulta de la necesidad y el derecho. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Nosotros no podemos estar quejándonos del crecimiento de villas y haciendo más villas y haciendo lo peor, que el barrio viva como la villa, el barrio pobre, el barrio humilde, indefenso ante la inseguridad de una villa, que no tienen la culpa los villeros, tienen la culpa en medio donde se desenvuelve esta gente. Entonces hay que estar ciego para seguir aportando a este proyecto. Y además aparece un elemento en el siglo XXI, que comienza en el XX, que es un arma de guerra, y que yo soy un hombre de paz, y voy a pelear por la paz. No me voy a dejar que me vengan a azotar con la guerra, voy a pelear antes por la paz, y esa arma de guerra se llama la droga. Y la droga se sabe a dónde está, a dónde circula, y qué es lo que hace el hombre drogado al resto de sus semejantes. Entonces acá, el gobierno, llámese la estructura nacional, provincial, municipal, debe estar comprometido con el bienestar del ciudadano, el hábitat del ciudadano y las condiciones de higiene con que el ciudadano vive. Por eso me vengo a postular que no me importa mi éxito, me importa que gracias a un Mauricio Marona, que no hay muchos, yo le pueda decir esto a la gente, porque es lo que escucho de mi gente, escucho de mi pueblo, escucho de ciudad, y como padre tengo miedo que mis hijos salen a la calle y cómo vuelven. Doctor, para terminar, ¿qué opina de este cierre que ha hecho el peronismo? Yo creo que cuando uno quiere ganar no se puede dividir. En función de una victoria, creo que está correcto. Lógicamente, esto ha tenido algunos precios que pagarse, pero creo que lo que el peronismo no puede entrar es en la política de la discusión a la presidenta de nuestro partido. Yo soy reutemista, Sí. y voy a morir reutemista. Tengo un afecto profundo por Carlos Reutemann. Y Carlos Reutemann nos dijo cómo hay que hacer con el gobierno federal
cuando el presidente que lo eligió, que fue Carlos Menem, le sugirió el senador. Y él dijo, no. A mí, honestamente, la señora presidenta, a quien respeto, admiro y acompaño en su duelo. Si yo estoy en funciones, no me va a decir lo que tengo que hacer. Lo que sí le voy a pedir es que me ayude a lo que mi pueblo me demanda. Ese es el peronismo. Ese es un soldado, como hemos sido acostumbrados, que ha militado en política para servir a la gente y no servirse de la política. Por eso, Mauricio, y quiero cerrar así, espero, deseo, ruego que la política no me cambie, que sea un hombre del trabajo, del respeto y de la tolerancia. Gracias por venir, No, doctor. muchas gracias a usted, Mauricio. Y buena suerte. Gracias. Estuvimos con el doctor José Luis Simov, candidato a intendente de Rosario. Último corte, pequeñas conclusiones y se va el programa. Bueno, atento a las elecciones internas que se vienen en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Usted tiene a través de este programa, ha tenido una vez más la posibilidad de escuchar a los candidatos, a los que seguramente estarán más cerca del triunfo en distintas categorías. Hemos venido en estas últimas semanas presentándoles a los candidatos a gobernador, han pasado por acá lo más importante, creo que nos quedan apenas un par, y también estamos intentando dialogar con los que usted, en definitiva, el 22 de mayo tendrá obligatoriamente, a los que tendrá obligatoriamente que hacerle la cruz, votar, sea concejal, sea diputado provincial, sea senador y demás. Va a ser, creo, una campaña muy extenuante para todos, para la sociedad, que va a tener que aguantar a los políticos en campaña, pero también para los políticos, por algo que les vinimos diciendo desde que empezó el programa. Ya no es que el candidato a diputado, a concejal, a lo que fuere, resulta electo porque está pegado a la boleta de un político que tracciona demasiado. No es así. Todos tienen que ir a buscar los votos por lo que son. Y de eso se trata, y por eso el énfasis que ponen cada uno de ellos en defender su propuesta. Me parece, e insisto en esto, porque no va a faltar mucho tiempo para que se diga, bueno, los políticos solo piensan en campaña, qué sé yo. Hay muy buenos candidatos en Rosario, hay muy buenos candidatos también a gobernador, y la boleta única le permite, le da la posibilidad al elector, a nosotros, de poder francamente ponerle la cruz a quien querramos. A ver, me preguntarán, ¿y cómo están las encuestas? Y las encuestas están según quién es el sujeto emisor. Es decir, hay encuestas, le digo francamente, la mayoría de las encuestas dicen que gana Giustiniani, que es el más votado hoy por hoy. Otras ubican en ese lugar a Agustín Rossi, eso dice la mayoría. Hay otras encuestas que hablan de Rafael Bielsa, una que se hizo en el centro norte de la provincia. La encuesta de Nora Ventroni dentro del Frente Progresista dice que gana Bonfatti. Les doy todo el esquema, les doy todas las encuestas, pero olvídense de las encuestas. Insisto en lo que les decía hace 7 días. Nadie va a dar una encuesta en la que el candidato que lo patrocina diga que está perdiendo. En consecuencia, todos dicen, todos muestran, los políticos dicen, acá tengo una encuesta que me da ganador. Y bueno, esa encuesta, pagaron por esa encuesta, ¿se entiende? De todas maneras, usted ya sabe, como nosotros, como todo el mundo, quiénes son los que tienen más chances y quiénes tienen menos chances. Para Rosario, miren, el nombre del futuro intendente sale de estos nombres: Mónica Fein, Jorge Boazo, Héctor Caballero o Diego Giuliano. De ahí sale el futuro intendente. ¿Por qué? Porque Boazo Fein dirimen la candidatura del Frente Progresista el 22 de mayo. Y con Giuliano Caballero pasa lo mismo. Es decir, los que ganen esas dos internas pasan directamente a la general. Es decir, que ahí ya tienen un primer marco de referencia. En cuanto a la elección al gobernador, sigue durísima la pelea entre Giustiniani
y Bonfatti. Barletta está tratando de hacerse conocido, el intendente de la ciudad de Santa Fe. Es una oportunidad histórica para el radicalismo porque hay dos socialistas que dividen sus votos. Ahora, esa pelea tan mediática de Bonfatti y Giustiniani, ¿lo favorece a Barletta o tanto ruido hace que Barletta quede aún más eclipsado? Y por el lado del justicialismo está Agustín Rossi, que terminó un muy buen armado, sus sondeos dicen que está arriba, viene, si se quiere, acicateado por los últimos resultados que se estuvieron dando en las provincias. El más reciente es el de Salta. Rafael Bielsa, que intenta meter la cuña, Omar Perotti, el intendente de Rafaela, con una buena gestión, y hoy lo tuvimos a Juan Carlos Mercied, que es el menos kirchnerista de todos. Está claramente identificado con Carlos Reutemann, quien parece haberle dicho adiós a la política. Nosotros le decimos adiós en profundidad por este lunes. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.